Bueno, la palabra del día de hoy, pueden colocar allí, fundamento de la fe se llama el primer amor en el primer lugar. Amén. Primer amor en el primer lugar. Tu primer amor. ¿Quién es tu primer amor? Tu primer amor. ¿Quién es el que te mueve tu corazón? El que te hace latir cada día. El que te sientes tan agradecida y sientes que Él te sacia. ¿Quién es ese primer amor? Jesucristo, ¿verdad? Continuamos, y cuando hablo del primer amor en el primer lugar, tiene una posición ese primer amor dentro de ti, tiene un lugar, no tiene un segundo ni un tercero, tiene que estar ¿en dónde? En el primer lugar. Y como Jesucristo es ese primer amor, y yo debo amarlo de esa manera, como lo que Él representa, Jesucristo viene siendo el molde del amor. ¿Quién es la fuente de amor? Él es la fuente, Él es el molde del amor, Él es la matriz, Él es la fuente, Él es la primicia, Él es el principio y es la prioridad. Amén. El primer amor en el primer lugar. Él tiene muchas virtudes que yo debo hoy reconocerlo para poder palpitar mi corazón, para enamorarme realmente y decir que yo hago todo por Él. Porque es real ese amor que yo siento en Él. Ahora, cuando hablamos de primer amor, familia, yo no les estoy hablando el primer amor, volver al primer amor. No les estoy hablando de esa emoción o ese sentimiento que tú experimentaste cuando conociste de Cristo. No es emoción, no es sentimiento, porque el amor es más que un sentimiento. Cuando te hablo del amor, no es sentimiento, es una persona, ¿cierto? Es la persona de Cristo y es conocer a profundidad esa revelación de quién es Cristo en toda su plenitud, o sea, en toda su extensión. Jesús, el que era, el que es y el que será. Amén. Jesús en toda su extensión, familia, el que era, el que es y el que será, o sea, sería el eterno, eterno, porque sin fin negativo y el sin fin positivo, o sea, es eterno. Desde antes de la creación del mundo hasta el final de los tiempos. El que es, el que era, el que es y el que será. Yo quiero hoy manifestarte cómo está esa revelación de Cristo, no solamente cuando Jesús, y quiero que presten atención aquí, mira esto, para mí fue una revelación. Se los digo, yo no lo había visto así. No es solamente Jesús el que nació, el que se encarnó, el que fue engendrado por María, se hizo hombre, predicó y enseñó lo que el Padre le dijo, murió, ¿verdad? Resucitó al tercer día. No solamente en esa temporada que Cristo vino. ¿Usted sabía que Cristo también estuvo antes de la fundación del mundo? Que Él también lideró antes de la fundación del mundo. Que Él también estuvo con Dios y con los héroes de la fe. A mí me impactó mucho eso. ¿Tú conoces realmente que Jesucristo era, es y será? Que es Dios, que Jesús es Dios. ¿Saben que en estos tiempos, familia, y se los digo porque es importante recalcar esto, en estos tiempos hay mucha información, ¿sí? Hay demasiada información por las redes, por todo lugar. Tú ves tantas imágenes al día. Hay tanta información de tantas cosas, de tantos métodos, de tantos procedimientos. Pero, ¿cuál es la información que realmente nos interesa en este tiempo? Es la información de Cristo. Es de quién es Cristo, es la persona de Cristo. Es conocer la plenitud de Cristo. Pero para conocer la plenitud de Cristo yo tengo que conocer ¿qué? A Cristo en toda su plenitud. ¿Qué es la plenitud? Dice la palabra que en Cristo habita toda plenitud. Y cuando yo te digo, tú quieres ser pleno, Ari, tú quieres ser pleno, Luis, Fátima, tú quieres sentir la plenitud. ¿Qué es esa plenitud? Esa saciedad, esa convicción, esa estar completos, estar llenos. Porque si yo tengo a Cristo, estoy llena, estoy completa, estoy segura que estoy en el camino correcto. Pero para tener esa plenitud, yo necesito conocer a Cristo en toda su plenitud. O sea, el que era, el que es y el que será. O sea, en toda su extensión, familia. Yo le pido al Señor que traiga esa revelación de quién era Cristo. No solamente cuando nació en un pesebre, nuestro Salvador, el príncipe de paz. No solo, sino antes. Ya estaba liderando en toda la creación. Amén. Pero para yo poder hablarles de ese primer amor, yo sé que hoy se va a despertar ese primer amor, ese enamoramiento, ¿verdad? Yo te tengo que hablar primeramente de la preeminencia a Cristo. La preeminencia. ¿Y qué es esa preeminencia? Podemos leer
Fíjense, según el diccionario, cuando yo busco la palabra preeminencia, dice que es algo que es privilegiado, dice que es una ventaja, es preferido, es algo que es preferido, es una persona preferida entre tantas personas porque ha tenido un mérito. O sea que preeminencia sería ¿qué? Preferir. O sea, la preeminencia es lo primero, es lo más importante, es mi prioridad, es lo que yo prefiero por encima de todas las personas, de todas las cosas, es lo primero. Amén. Esa es la preeminencia. Pero para yo preferirlo es porque realmente tiene virtudes tal que yo tengo que decir, ese es el camino. O sea, es con Él, no es con más nadie, es a Él que le voy a dar todas mis fuerzas. Y vamos a leer en Colosenses 1, 15 al 18. Y aquí podemos ver, familia, a Jesús en toda su extensión, en toda su plenitud. Todas esas cualidades maravillosas, motivo por el cual yo debo estar dándole a Él el primer lugar, o sea, la preeminencia. Lo leo en Colosenses 1, 15, 18, dice: Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Continúa ahí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para. Continúa. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas con Él subsisten. Amén, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia, para que en Él todo tenga o sea, para que en Cristo todo tenga ¿qué? Lo primero, el primer lugar en mi corazón. Amén, porque dice su palabra que Él es ¿qué? ¿Qué palabras dicen ahí? Habla del principio, habla de la primicia, habla del primogénito de toda la creación, ¿cierto? También habla del primogénito dentro de los muertos, lo primero. Impactante lo que Él representa desde la creación hasta el final, y que en Él se sustentan ¿qué? Todas las cosas. O sea, que Él tiene ¿qué? La solución de todas las cosas, porque ¿quién la sustenta? Es Él. Amén. ¿Usted está contento por eso? ¿Usted está contento que Él merece que Él sea tu primero? Tú le vas a dar la preeminencia, le vas a dar el primer lugar, mis amados. Es necesario. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque lamentablemente, como les digo, hay tanta información y poco sabemos de Él. Y sabes, el anticristo, porque habla la palabra, porque no dice antidios y no dice antiespíritu santo. ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué habla de anticristo? Porque Cristo es Dios y Él representa toda la extensión de la humanidad. El enemigo va a querer en los últimos tiempos confundir tu fe y confundir a quien le debes dar tu primer lugar. Él va a querer desanimarte ante los problemas. Él va a querer desanimarte ante tanta información y te va a hacer dudar de la existencia de un Cristo que fue, que es y que será. Él va a querer dudar. Por eso nosotros no podemos enfriarnos y no podemos dejar de darle el primer lugar a Él. Él es la fuente de todas las cosas. Y muchas veces andamos en tantas cosas y muy poco le estamos dando el primer lugar a Él. Y cuando te hablo también de primer amor, familia, primer amor también es comprender que Dios nos amó primero, ¿cierto? Sí comprendemos por qué Él nos amó primero. Sí sabemos. Hemos entendido esa plenitud de su amor. Tú te sientes amado. Yo te pregunto, ¿tú te sientes protegido? ¿Tú te sientes sustentado? ¿Tú te sientes como un hijo de un padre que te da todo? ¿Te sientes que estás por el camino correcto y no tienes duda alguna de que Él es tu Salvador? ¿Te sientes amado? Te pregunto. No podemos dudar de que nuestro Padre Celestial nos amó con todo y entregó a su Hijo por amor a nosotros. Él nos amó primero, pero fíjense, ¿sabes qué me impactó de por qué nos amó primero? Vamos a colocar. Cuando yo experimento el amor de Él primeramente, voy a poder responder a ese amor de Dios. Coloca ahí el segundo. Ok, dice en Primera de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero cuando yo veo en el otro versículo, me impactó algo,
en 2 de Timoteo 1:9. Y quiero que lo presten porque yo sé que aquí hay una perla de sabiduría y te vas a enamorar más de él. Yo sé que te vas a enamorar más de él como yo lo sentí ayer. O sea, yo ayer cuando lo leía, yo decía, Dios mío, me amas demasiado. Mira lo que dice el Señor. En 2 de Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó? Está hablando Pablo de Jesucristo. Ojo, Jesucristo dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, familia. Déjalo ahí, antes de los tiempos. Desde antes de la fundación, antes que Dios diga sea la luz. ¿Se acuerdan el momento cuando Él creó? Cuando creó los cielos y la tierra y estaba todo desordenado y Él dijo sea la luz. Antes de que diga sea la luz, Él dijo sea la cruz, porque nos salvó. Ya nos salvó desde antes de los siglos, dice ahí. Antes de los tiempos de los siglos, ya Él nos salvó. O sea, Él dijo sea la cruz. Y ahí digo, Dios santo, o sea, ya tú eres un diseño especial que Jesús con Dios concibió para que tú hoy estés en este tiempo. Ya Él te diseñó tu propósito, Él diseñó tu destino, Él diseñó tu familia, Él ya tiene todo bajo control. En Él está la solución de tus problemas. No hay nada que tú temas porque Él lo hizo así. Y si Él lo hizo así, es porque todo es bien. Dale un aplauso al Señor. Él es bueno y nos ama y no te puedes perder esa oportunidad de ser escogido para un propósito en esta tierra y en la vida eterna. Porque allá estaremos con nuestro Padre. Ya Jesús está preparando esa morada celestial, esa habitación, ese lugar donde vamos a deleitarnos en la adoración allá en los cielos. Por tanto, no te puedes perder de eso, familia. Él te amó primero y tú vas a responder con el amor de Dios. Si tú no te sientes amado, hoy es el día. Hoy es el día, familia, de poder arrepentirte y decirle, Dios mío, perdóname si hay incredulidad en mí. Hoy va a ser el día donde tú vas a abrir ese corazón y vas a renovar ese primer amor. Porque cuando tú tienes el amor de Dios, tú vas a poder amarle a Él como Él merece y vas a poder amar a tu prójimo tal y cual Él te dice. Vas a poder amar al enemigo, al que te hace daño. Lo vas a poder perdonar lo imperdonable porque no es con tu amor, es con el amor de Él. En respuesta del amor que tú sientes por Él y en respuesta del amor que has recibido de Él. Amén. Es importante tenerlo claro. ¿Ok? Y continuamos. Cuando yo hablo de este primer amor, una de las cosas que me hacían ver cuando yo leía en Apocalipsis, Jesucristo estaba ya haciendo un llamado de atención. ¿Sabes? Jesucristo en los últimos tiempos hace un llamado de atención a sus iglesias, ¿sí? Y Él habla a 2 iglesias, ¿sí? Habla de las iglesias que están frías o las que están calientes, porque a las tibias las vomitará, dice, es fuerte eso. Pero yo digo, ¿a qué iglesia somos? ¿Las que estamos encendidas o las que estamos frías? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué están frías las iglesias? ¿Qué está pasando? Y le hablo en los últimos tiempos. Quiero que pongas por favor Apocalipsis, cuando Jesucristo le dice a la iglesia de Éfesos, una iglesia que obraba en fe, una iglesia que trabajaba arduo, una iglesia que sabía qué era lo bueno y qué era lo malo, una iglesia esforzada día, noche, tarde, bueno, pues que tenía fe y perseveraba, pero le pasó algo a esa iglesia. Dice la palabra en el 3, dice, Jesús le dice, y ha sufrido a Éfesos, a esa iglesia, y ha sufrido. ¿Cuánto hemos sufrido aquí? Hemos sufrido por causa de la obra, ¿sí o no? Por muchas causas, bueno, y has sufrido, y has tenido paciencia, dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí no han desmayado ninguno de los que estamos, por eso estamos el día de hoy. Continúa, pero tengo contra ti que has dejado tu primer. Continúa, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, dice el Señor, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y sabes qué pasa, y a mí me hace ver esto, dice que has caído, que te has olvidado de tu primer amor, que te has olvidado de poder tener
ese encuentro con Cristo cada día, cada mañana, de poder conocer a Cristo en toda su extensión, en toda su plenitud, te has descuidado de tener esa intimidad, puerta cerrada, porque solo así, porque solo en Él está, ¿qué? Tu influencia en el mundo. ¿Saben por qué? Porque cuando dice que quitará tu candelero del lugar, ¿qué es el candelero? Allí está, ¿qué? Está la luz. El candelero alumbra, o sea, es tu nivel de influencia en la sociedad, en cada lugar que tú te encuentres. Pero si tú has dejado de buscar como prioridad a Jesucristo en tu relación, en tu intimidad, en saber quién es Él, no solamente en el momento que nació y resucitó, sino en el antes y en el después, o sea, en toda su extensión, ¿qué va a pasar? Va a apagarse la luz, va a apagarse tu nivel de influencia en tu trabajo, va a apagarse el nivel de influencia en tu grupo, vas a estar triste, vas a estar apagado, vas a estar con tus propias fuerzas. No se va a ver el fervor del amor que tiene Cristo en nosotros. Amén. Por tanto dice, arrepiéntete. Yo no quiero que Jesús quite mi candelero, que quite la luz de Él que resplandece en cada lugar de Venezuela donde hay necesidad. Creo que tú también debes anhelar y debes pedirle perdón si has dejado y has descuidado ese primer amor. Amén. Necesitamos reflexionar cómo está nuestro tiempo. Estamos viviendo, como les digo, tiempos apresurados, tiempos acelerados, ¿verdad? Yo digo que entre tantas imágenes que yo veo, porque yo confieso también, me dejo atrapar en este sistema de este mundo que te hace buscar soluciones por muchos otros lados y descuidamos y no nos damos cuenta que la solución está en Él, que es conociendo más de su plenitud, más de su amor, más de quién es Él en nuestras vidas. Amén. Continuamos. Y fíjate, cuando yo comienzo, pero bueno, eso era, pero ahora es. Y hoy hay un cambio, porque yo te voy a dar unos versículos donde tú te vas a enamorar más de Dios. ¿Sabes por qué? Estos versículos te van a hacer ver a un Cristo tan maravilloso que estuvo desde antes de la creación del mundo y que estuvo ayudando y liderando toda la humanidad. Yo te voy a decir la preexistencia de Cristo. Vamos a leer. ¿Qué significa preexistencia de Jesús? ¿Que Él estuvo qué? Antes de que se encarnó, o sea, antes de que estuvo. Entonces fíjate, dice en Juan 1, dice su palabra, en el principio era ¿quién? Y el verbo era con, y el verbo era, era en el principio con Dios. ¿Quién era el verbo? Jesús. Jesús estaba con Dios, pero también Jesús es Dios, ¿cierto? Es esa Trinidad, esa deidad, esa revelación de quién es nuestro Jesús. Él estuvo ¿en qué? En el principio, en la creación. Ya por ahí hay un motivo para yo amarlo, porque Él creó todas las cosas maravillosas para que yo hoy pudiera estar aquí y poder tener esa alegría de poder tener una naturaleza hermosa, una casa, un hogar, tantas cosas hermosas que hizo el Señor, ¿cierto? Continuamos. Juan 1:1 es paralelo al otro versículo, ¿verdad? Que está en Génesis. ¿Lo tienes? Dice, ese es como el paralelo, los teólogos dicen, eso es paralelo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí faltó la última parte, y en ese momento Dios dijo, sea la luz. Como estaba oscuridad, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. Y cuando dice Dios sea la luz, ¿qué está declarando? La palabra, ¿cierto? ¿Y quién es la palabra? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesús. O sea, dos versículos que me hacen ver que Jesús estaba en el momento de la creación de la tierra. Amén. Esto a mí me da mucha alegría y quiero que continúa, porfa. Esto tiene que darte mucha alegría. ¿Sabes por qué? Porque te estás dando cuenta que Él lideró la historia. Y quiero comentarte otro que me fascinó, que no está aquí, ¿verdad? En Juan 8, 56, 58, te estoy dando fundamentos, familia, para que hoy salgas encendido y tengas motivos para amar y conocer a Cristo de una manera sobrenatural, para que tú lo ames con todas tus fuerzas y para que le comiences a dar ese primer lugar que Él merece. Dice la palabra, y me gusta porque fíjate que Él estuvo con Moisés, estuvo con Abraham, estuvo con todos los héroes atrás, se manifestó Jesús y habló con ellos y se les reveló, porque el Padre así lo permitió. Dice en Juan 8, 5, 6, 5, 8, si usted quiere lo anota para que usted mismo lo lea y diga, náguara, qué hermoso es Jesús. Dice, Abraham, vuestro padre, ahí le está hablando Jesús a los fariseos, que siempre venían ¿a qué?
a molestarlo y a querer como fastidiarlo, no creyendo que él era el Hijo de Dios. Y mira lo que le dice Jesús a los fariseos. Abraham, vuestro padre, se gozó. Abraham, vuestro padre, le dijo Jesús, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Lo vieron, familia? Mira, Él estuvo con Abraham. Ahí lo dijo clarito, porque los fariseos le decían, ay, Jesús le dijo, yo estuve con tu padre, yo estuve con él, él me vio y se gozó cuando me vio, yo estuve con Abraham. Y ellos dijeron, pero por favor, Jesús, tú ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo es que te fuiste atrás al Antiguo Testamento, allá tan lejos? Y él le dijo, antes de que Abraham fui yo, o sea, fue Jesús. Jesús estuvo con Abraham. ¿Sabes qué? E inclusive cuando Abraham fue a sacrificar, ¿ustedes recuerdan eso? Que fue a sacrificar a su propio hijo, el cordero que Dios le había dicho que tenía que sacrificar, que fue una prueba porque no era real. En ese momento también Dios le reveló en medio de la prueba a Abraham que el cordero inmolado sería Jesús. Ya él sabía desde antes de la fundación del mundo que Cristo moriría en estos tiempos para que tú y yo fuéramos salvos. Y eso a mí me da alegría, que siempre estuvo liderando, en todo momento estuvo gobernando. Y tú me dirás, pero pastora, ¿qué tiene que ver saber que Jesucristo estuvo atrás? Que Jesús estuvo atrás, pero mi problema está hoy en día. Hoy en día tengo problemas, pastora. Mis finanzas no funcionan. Tengo problemas en mi matrimonio. Estoy cansada. Tengo muchas cosas por hacer. No tengo tiempo. Tengo problemas en mi salud. Pero entonces el problema está que ese no es tu problema, hermano. El problema está que tu problema es que dejaste de hace rato de conocer el primer amor. Dejaste hace rato de entender y conocer la preeminencia de darle lugar a Jesús desde antes de la fundación del mundo. Hoy le hablo a una iglesia entendida. No podemos ahorita confundirnos. No podemos ahorita, y a mí me sonaba fea la palabra, pero hay pornografía espiritual. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque cuando tú te paras en la mañana y lo que haces es ver los estados, lo que haces es ver Instagram y ver los métodos y procedimientos de 1000 cursos y 1000 cosas por hacer, tú estás teniendo pornografía, estás apagando tus sentidos espirituales y no estás viendo al que vive y al que dio su vida por ti y al que te va a resucitar y morará contigo. Lo hemos descuidado. Y no podemos, y por eso tenemos que arrepentirnos, porque hoy es el día y no me puedo descuidar, porque también dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, y por eso no me provoca abrazar al perdido, no me provoca perdonar a mi hermano, porque no estoy con la fuente que es el amor de Cristo, hermano. Y sabes, yo te quiero decir con este último versículo que yo veía, yo digo, Dios mío, ¿cómo Jesucristo estuvo también con Daniel? ¿Se acuerdan los tiempos de Daniel? Un tiempo en Babilonia donde todo era contrario, donde había idolatría, donde todo era una crisis. En Babilonia, donde todo era corrupción, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Si quieres pon el versículo. Nabucodonosor era un rey idólatra y él construyó una estatua hermosa de oro, donde él determinó, porque así obra el anticristo. El anticristo quiere que tú adores a otro que no es el rey de reyes. Él quiere que tú te postres ante imágenes, ante las formas del mundo. Y dice que cuando él construyó esa estatua, ¿qué pasó? Todavía no lo lean. Dice la palabra que cuando construyó esta estatua, el rey dijo, voy a hacer que toda esta gente se postre ante esta estatua. Y puso una hora determinada y estableció unos instrumentos musicales, y cuando suene la flauta, cuando suene la trompeta, cuando suene, todo el mundo tenía que estar postrado adorando una falsa imagen. ¿Y qué pasó con estos 3 hebreos hermosos, preciosos, que tenían muy clara su identidad y a quien amaban? Sadrac, Abednego, ¿quién más? Mesac, Sadrac y Abednego, los 3 hebreos. ¿Ellos qué dijeron? No, Señor, yo no me postro ante ningún Baal, ante ninguna imagen, ante ningún sistema, ante nada, porque yo solamente adoro ¿a quién? Al Dios vivo. Y dice la palabra que así Dios, porque así le dijo el rey, así mi Dios, al cual yo sirvo, no me sacara de esta circunstancia, yo no me voy a postrar. ¿Y qué le dijo el rey? Molesto, vaya,
métalo en un horno de fuego. Y le dijo, muy molesto, enciéndelo 7 veces más de lo que arde normalmente ese horno. Vayan, porque estaba muy molesto. Y dice que cuando ellos fueron, las personas que lo llevaron y los metieron a ese horno, era tan fuerte la radiación, porque le aumentaron 7 veces más la temperatura, que en el simple hecho de llegar, los que lo llevaban se murieron. Y entraron ellos 3 a ese horno, en ese fuego, en esa presión, en ese dolor, en ese fuego. Pero dice su palabra, y ahí sí lo podemos poner. Dice que en el 24, mira lo que dice. Entonces, cuando ellos entraron a ese horno, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, dice el rey, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ese Hijo es Jesucristo, que estuvo desde la creación, que estuvo con sus patriarcas, que estuvo con sus fieles, porque tu Padre que te entregó al Hijo, tu Hijo te protegió en medio del fuego. Y yo te quiero decir hoy, iglesia, si tú estás en el fuego, yo no voy a orar para que Dios te saque del fuego. Yo no voy a orar para que se aliviane la temperatura. Yo voy a orar para que en medio del fuego tú te encuentres con Jesucristo. Que te encuentres con Jesucristo y puedas estar firme y bien parado en medio del fuego para dar testimonio al Dios a quien tú sirves. No voy a orar para que la crisis se vaya. Voy a orar para que en medio de la crisis me encuentre con Jesucristo. Y tenemos que ser un pueblo inquebrantable, familia. Un pueblo inquebrantable. Un pueblo con una identidad que aunque lo pierda todo, no me voy a desmayar porque lo tengo a Cristo, que lo tengo todo. ¿Cuántos creen que Cristo, si lo tienes todo?